Hola a todos. Bueno, vamos a continuar trabajando con la guía de derivadas. En este caso vamos a ver la función derivada. Hasta ahora estuvimos viendo cómo calcular la derivada en forma puntual, es decir, conociendo el valor de x, saber cuál era la pendiente de la recta tangente en ese valor determinado. Pero ¿qué sucede? Si uno necesita calcular muchos puntos de la función, el método se hace bastante tedioso porque hay que calcular cada límite o el límite para cada uno de esos puntos. Para justamente evitar tener que hacer tantos límites para una misma función, vamos a ver hoy lo que se denomina función derivada. Como su nombre lo indica, entonces lo que vamos a obtener como resultado no es un número, o tal vez en general no va a ser un número, sino que va a ser una función. Es decir, que no vamos a tener el valor para un punto específico, sino que vamos a obtener una fórmula que nos va a permitir calcular la derivada para cualquier punto que nosotros elijamos de una función determinada. Para eso vamos a ir viendo distintos ejemplos, es decir, distintas funciones derivadas. Comencemos con la más elemental de todas, que es la función constante. Recordemos que para la fórmula vamos a necesitar el desplazamiento como siempre. La fórmula que vamos a utilizar ahora es la siguiente. Fíjense que es la misma fórmula que teníamos, solamente que en lugar de tener a, tenemos directamente la variable x. Es decir, ya no estamos calculando en un punto determinado este límite, sino que lo estamos calculando para toda la función completa. Quiere decir entonces que ahora no vamos a obtener f de a, sino que vamos a obtener f' de x, es decir, la función derivada para esta función que estamos tratando de calcular. Entonces, siempre vamos a necesitar la función. En este caso ya no vamos a tener que calcular el punto, porque la función es la que me dan directamente. Y vamos a tener que calcular la función desplazada h unidades. Entonces, veamos las partes y tratemos de resolver este límite. En el caso de esta función, f de x más h sigue siendo k, porque, como ven, no depende de x. Por lo tanto, por más desplazamiento que yo tenga de mi función, siempre su imagen va a ser k. Por lo tanto, el límite va a ser de f de x más h, que es k, menos f de x, que es k. Por lo tanto, esta diferencia se va a anular sobre h, que va a tender a 0. Y uno dice, bueno, pero es una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y en el numerador no tengo h. ¿Cómo voy a hacer para salvar esta indeterminación? En realidad, este límite, así como está planteado, no es indeterminado. ¿Por qué? Porque en la indeterminación 0 sobre 0, tanto el numerador como el denominador tienden a 0, es decir, no son exactamente 0. Pero en este caso, este valor k y este valor k son exactamente iguales. Por lo tanto, el numerador vale exactamente 0. 0 dividido un número que es casi 0 me va a seguir dando como resultado 0. ¿Sí? En este caso no se indetermina este límite porque el numerador es exactamente 0. Por eso su límite tiende a 0. Quiere decir entonces que la derivada de una función constante, o sea f' de x, va a ser igual a 0. Y esto es lógico. ¿Por qué? Y porque yo tengo una constante y la constante tiene pendiente 0. Por lo tanto, su derivada va a tener pendiente 0. Podemos ahí observar, este sería el gráfico de la función, es decir que f de x es equivalente a un valor k, y la derivada estaría sobre el eje x, porque valdría 0, ¿sí? Sería otra función constante, pero que en este caso vale 0. Veamos ahora qué sucede si nuestra función es una recta.
¿sí? mx más b. Veamos entonces f de x más h, que nos daría, reemplazando x por x más h, m por x más h más b. Y calculemos el límite. Nos queda entonces f de x más h menos f de x, que lo ponemos entre paréntesis porque tengo un menos. Y resolvemos entonces aplicando la distributiva y agrupando los términos semejantes. Como vemos, hay varios términos que se cancelan y nos queda este último límite para resolver, para simplificar y resolver. Y luego de simplificar, vemos que el resultado de este límite es m. Quiere decir que la derivada de una recta va a ser m. Es decir, la derivada de una función va a ser la pendiente de esa función. Podemos ver entonces la recta mx más b y su derivada, que es una recta constante. A diferencia del caso anterior, que estaba en 0, en este caso está en el valor m, es decir, en la pendiente de nuestra recta. Quiere decir que la derivada de una constante es 0, la derivada de una recta es su pendiente. Sigamos y ahora veamos qué sucede con la función x cubo. Al calcular f de x más h nos va a quedar x más h al cubo, es decir, el cubo de un binomio. Prestemos atención a esto porque lo vamos a tener que utilizar en la resolución. Nos queda entonces, aplicando el límite correspondiente, f de x más h, que es x más h al cubo, menos f de x, que es x al cubo, todo dividido h. Vamos a resolver, simplificar y obtener el resultado correspondiente. Primero aplicamos el cubo del binomio y cancelamos lo que se pueda cancelar. Al hacerlo, nos damos cuenta de que los términos que nos quedan todos tienen h y lo vamos a sacar como factor común. Eso nos permite simplificar h y aplicar el límite al paréntesis que tenemos ahí. Y de esa manera entonces obtenemos que la función derivada es 3x cuadrado. Es decir que f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado. La primera función que vimos es la función constante, su derivada es 0 y el dominio de ambas funciones, de la constante y de su derivada, son los números reales. En el caso de la recta vimos que su derivada es m y como podemos observar o como ya sabemos de la función lineal y de la función constante, su dominio es r en ambos casos. Y el último ejemplo que habíamos visto, x cubo me da 3x cuadrado como derivada y en ambos casos sigue siendo real el dominio. Pero veamos un par de ejemplos ahora en donde cambia esto. La función 1 sobre x tiene por derivada, luego de hacer todo el procedimiento que hicimos antes, por derivada menos 1 sobre x cuadrado. En ambos casos tienen restricciones. El dominio de esta función es 1 sobre x, perdón, el dominio de esta función es reales menos el 0, porque el 0 justamente me anula el denominador y no puede ser. Lo mismo va a suceder en este otro caso. De manera tal que ambos dominios, tanto el de la función como el de la función derivada, siguen siendo reales menos el 0. ¿Por qué hacemos este ejemplo? Por un lado acá tenemos la tabla de derivadas que vamos a tener un resumen completo al final de la guía. Justamente al final de la guía hay una tabla de derivadas en donde van a tener estas y muchas otras derivadas más que les van a servir para poder resolver funciones más complejas. Veamos un último caso y veamos por qué hacemos tanta referencia a al dominio de ambas funciones. El último ejemplo que estamos viendo es la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x tiene por derivada una función que es 1 sobre 2 raíz de x. Por supuesto, haciendo todo el desarrollo nos damos cuenta de que es así. El dominio de esta función son los reales positivos
con el 0, es decir, el intervalo que va de 0, cerrado, hacia el más infinito. Pero en el caso de la función derivada, nos damos cuenta de que obviamente el valor que yo tengo que poner aquí adentro es positivo, pero si valiese 0, me estaría dando 0 el denominador. Por lo tanto, a este dominio de mi función original voy a tener un dominio un tanto más restringido en mi función derivada, porque el 0, que sí me sirve en la función, no me sirve en la derivada. El dominio de la derivada entonces es un dominio, un intervalo abierto. 0 no pertenece al dominio. Bien, es muy importante entender esto, ya que este dominio de la función derivada nunca, jamás, puede ser mayor al dominio de la función. Sí puede ser igual, como en todos estos primeros casos, o puede ser más chico, ¿sí? Porque este dominio tiene un elemento menos que este. Pero no puede ser al revés. Es decir, no puedo tener un dominio de la función derivada mayor al dominio de mi función. Por lo tanto, si mi función derivada tuviese un dominio mayor, el dominio pasa a ser el dominio de la función. Tengo que descartar ese dominio y quedarme únicamente con el dominio de la función original, ya que mi función existe en ese dominio, no en otros. Por lo tanto, puede ser más chico, pero no puede ser más grande que el dominio de mi función original. Bueno, pero seguramente ustedes se preguntarán, bueno, bárbaro, tengo una tabla de derivadas, perfecto, pero son funciones todas por separado, es decir, tengo una constante, tengo una recta con cierta pendiente, tengo una polinómica, tengo una función racional, una homográfica en particular, tengo una función irracional. Bien, ¿cómo hago para combinar estas funciones? Es decir, para encontrar la derivada de una función un tanto más compleja. Bien, para eso existen lo que se conocen como reglas de derivación. ¿Sí? Vamos a empezar a ver entonces las reglas de derivación. Es decir, ¿cómo hacemos para combinar esta tabla de derivadas con esas reglas de derivación y de esa manera encontrar la derivada de una función más compleja? Por ejemplo, de una función polinómica de grado 3, pero completa. ¿Sí? Es decir, que tuviera grado 3, 2, 1, 0. Es decir, ¿cómo hago para resolver esto? Entonces, empecemos viendo hoy una de esas reglas de derivación. La primera regla que vamos a ver es la de suma o resta de funciones. Es decir, que si yo quiero encontrar la derivada de una suma o una resta de dos o más funciones, voy a tener que derivar cada una de esas funciones y luego sumar o restar sus derivadas. Veamos algunos ejemplos. Bien, supongamos que queremos derivar la función f de t, que es t al cubo más raíz cuadrada de t menos coseno de t. Para comenzar, vamos a ir al final de la guía y vamos a buscar la tabla de derivadas, en donde acá aparecen las distintas funciones y sus derivadas correspondientes. Y además vamos a aplicar las reglas de derivación. En este caso, la regla de suma y resta de funciones. Aparecía t al cubo, es decir, lo que acá está representado como x a la n y su derivada correspondiente. Igual ya vimos recién la de x al cubo, que es equivalente a t al cubo. La raíz cuadrada de x o raíz cuadrada de u, en este caso, que si es con x, descartamos la última parte, lo que es u', simplemente nos va a quedar con x. Igual se puede resolver de esta manera, ahora vamos a ver cómo. Y por último tenemos que ver el coseno. Buscamos la función coseno y vemos acá cuál es su derivada. Muy bien, entonces apliquemos esta tabla y la regla de derivación a la derivada que me piden que resuelva.
Bien, entonces según la tabla, la derivada de t elevado a un cierto número es ese número al que estoy elevando, o sea, este valor n, por t elevado a un grado menos que el que teníamos originalmente. En el caso de t al cubo, será t al cubo es igual a 3 por t al cuadrado. Como vemos entonces, la derivada de t al cubo es 3 por t a la 3 menos 1, es decir, 3 por t al cuadrado. En el caso de la raíz cuadrada de t, aplicamos justamente la fórmula y obtenemos 1 sobre 2 raíz de t. Porque t', ¿sí?, la derivada de t, es igual a 1. Recuerden que la recta mx más b o mt más b en este caso tiene por derivada su pendiente, es decir, m. Como t tiene pendiente 1, su derivada vale 1. Eso significa que este t' va a valer 1. Y en el caso del coseno de t exactamente lo mismo, es decir, menos seno de t por t', es decir que t' vuelve a ser 1 como en el caso anterior, por lo tanto simplemente me queda menos seno de t. Esos valores t' o u' que aparecen en la tabla de derivadas corresponden a una regla de derivación que vamos a ver posteriormente, pero que en este caso, como siempre t va a ser nuestra variable, o x, o m, o h, o la variable que elijamos para nuestra función, su derivada, como vemos, siempre es 1. Por lo tanto, si es la variable de nuestra función, f de t en este caso, o f de x, su derivada siempre vale 1 porque tiene que ver con la pendiente de la recta que corresponde a esa variable. Es decir, tener x es una x, por lo tanto su derivada es 1. T es un t, una t, por lo tanto su derivada es 1. Si fuese j, sería 1j, por lo tanto su derivada siempre es 1. Muy bien, y una vez que tenemos las tres derivadas, lo que hacemos es justamente escribir la solución correspondiente, que será 3t cuadrado, que es la derivada de t al cubo, más 1 sobre 2 raíz de t, que es la derivada de raíz cuadrada de t, y más seno de t. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno, pero como tengo un menos adelante, menos menos me da más, y por lo tanto esta va a ser la función derivada de nuestra función f de t. Veamos ahora entonces el siguiente ejemplo. Calculemos por separado cada una de las derivadas que tienen de los tres términos que tenemos que derivar. La derivada de 2 sobre b será igual a menos 2 sobre b cuadrado, que lo pueden ver en la tabla de derivada y aplicarlo. La derivada del logaritmo natural de b, que va a ser igual a 1 sobre b. Y por último la derivada de 4, que es la derivada de una constante que vale 0. Utilicemos todas estas derivadas y obtengamos la función derivada. De esa manera, g' de b va a ser igual a menos 2 sobre b cuadrado menos 1 sobre b más 0. Bien, todo esto entonces lo vamos a poder resolver utilizando la tabla de derivadas que está al final de la guía, y con esta regla de derivación, la primera no es la única, hay otras más que nos van a servir para poder derivar cualquier tipo de función. Muy bien, la próxima vez que nos encontremos en estos videos vamos a seguir entonces viendo reglas de derivación para poder continuar derivando distintas funciones. Nos vemos entonces la próxima.